Apocalipsis 4. Cuando lo tenemos, decimos amén. Dice así la bendita, poderosa palabra del Señor. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Oramos. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús, te alabamos, mi Señor, te bendecimos. Te damos gracias por este culto, hemos podido alabar tu nombre con entendimiento. Ahora te ruego la gracia, como siempre te pedimos, de poder hablar y de poder oír, Señor, el sabio consejo que tú ya tienes preparado desde antes de la fundación de los siglos, mi Señor. Te rogamos que tu palabra pueda producir ese efecto milagroso y sobrenatural en nuestros corazones y que podamos atesorar todo lo que tú vas a enviar en la potencia del Espíritu Santo. Mi Señor, sabemos que nos has dado la autoridad de poder atar y reprender toda fuerza del mal, y que en tu nombre sea derramada toda bendición, en el nombre poderoso, glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos le dan la gloria a Dios? Gracias, mi Señor. Tomen asiento, mis amados. Ayer habíamos estado hablando de algo muy importante, de poder discernir los tiempos, de poder distinguir los tiempos que estamos viviendo. Nos ha dado mucha información el Señor anoche. Y hoy, a causa de esa información, el Señor nos dice que debemos volver al primer amor, porque es la única manera que vamos a poder sobrevivir o sobrellevar estas situaciones que se van a presentar a causa del misterio de iniquidad. El primer amor se refiere a aquella pasión que nos impulsaba a todas nuestras actitudes, a honrar, servir, adorar a Dios, como siempre lo cuento, cuando recibí al Señor y no sabía, tenía la moto, siempre lo cuento, a 3 cuadras. Y no me acuerdo de esas 3 cuadras que transcurrieron desde el departamento donde vivía hasta la cochera. Y cuando acordé estaba en la puerta de la cochera y había transcurrido, no sé, como un éxtasis, por llamarlo así, por lo que había sucedido la noche anterior. Había recibido al Señor. Y ahí ya mi vida y la de Elsa también, no sé si me acuerdo de Pablo, pero ya había cambiado sustancialmente. Y de eso se trata. Generalmente es una pasión que no se puede explicar a veces con palabras, de ganas de servirle al Señor. Es fuerte al principio como cristianos, pero a veces con el tiempo puede menguar hasta llegar a ser indiferentes a la obra de Dios, de poder ser indiferentes a la palabra del Señor, hasta llegar a poder congregar hasta por costumbre, y no por tener la necesidad de poder oír su voz, de poder alabar su nombre. En este pasaje, Dios dice que elogia a la iglesia de Éfeso por su trabajo y dedicación, pero también les recrimina por haber abandonado su primer amor. ¿Qué le dice, no, en estos tiempos, mi amado? Está pasando igual, que no nos pase a nosotros, por lo menos en este lugar, que podamos vigilar cuáles son nuestros pasos, que podamos ser responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que no es poco, al contrario, nos ha puesto la dirección de la iglesia, la dirección de su cuerpo acá en la tierra. Amén. Por eso, ¿cuántas razones tenemos para volver al primer amor? Algunos estamos todavía en el primer amor, amén. Obviamente que no se malentienda, pero que podamos estar atentos, porque este amor puede desaparecer por un par de razones. Primeramente, el compromiso que tenemos, el compromiso que Dios nos ha puesto a nosotros en el lugar que Dios ha establecido, sea casado, soltero, chico, pibe, adolescente, más o menos, en el lugar, en todo caso, que el Señor nos ha puesto, y en la condición social. El compromiso de poner a Dios en primer lugar. La palabra dice buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas dice que vienen automáticamente añadidas a nuestra obediencia. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 6:33? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que es automático. Si nosotros buscamos a Dios, buscamos el primer amor, no le tenemos que demandar nada. No es un patrón terrenal que por ahí
nos queda debiendo algo, no automáticamente obramos y Dios ya nos da la paga y es eterna. La Biblia, mi amado, es clara cuando dice que nuestra prioridad tiene que ser Dios y su justicia, y no los afanes por ahí o compromisos que podamos haber asumido en este mundo. A veces asumimos un compromiso en el mundo o con el mundo, y ese compromiso no tiene nada que ver con Dios. Y ahí ya estamos encajonados, estamos comprometidos con la obra del mundo, y ya, si tengo tiempo, le voy a dar un lugarcito a Dios. Cuando el Señor dice, buscar primero las cosas del Señor, para que el Señor nos añada al resto. Amén. Al poner primero a Dios y amarlo debe ser nuestra prioridad. Y si no nos damos cuenta poco a poco, nuestra relación con Dios se puede ir enfriando. Amén. De a poco nos podemos ir deslizando, como dice la Escritura. Si damos cuenta, se estamos poniendo a Dios en último lugar. En nuestras vidas, mi amado, a veces, ¿cuántos dicen? No, cuando tenga tiempo voy a congregar. Cuando deje de tener problemas, voy a congregar. Cuando deje de tener problemas económicos, voy a congregar. Cuando esté bien en mi familia, y voy a ir a la iglesia. Y siempre lo dejamos y lo vamos postergando al Señor. Amén. Que podamos distinguir ya los últimos tiempos que estamos viviendo. Ninguno ya de estos problemas, mi amado, que nombramos, ninguno de estos problemas debe ser un obstáculo para poder aún congregar y aún de poder servir a Dios. ¿Cuántos a veces que estamos con el servicio, tenemos, por ejemplo, los hermanos de este lugar? Es algo muy hermoso que traigan los hermanos a otros, van los vehículos, van y vienen, pasan por los hogares. Y eso es bueno porque le dan valor a las almas que por ahí no son de su propia familia terrenal, amén. Por eso es buenísimo. O sea, yo a los que puedo los visito, los aliento, los fortalezco, hablamos de la palabra, que es lo que se compartió, y es la manera que tenemos de poder alentar a los hermanos, de poder hablar de la palabra. Yo siempre les digo, si voy a tomar unos mates, a compartir algo, y yo no consigo que no se hable la palabra del Señor, porque es nuestra naturaleza sobrenatural, celestial. Nosotros no somos de la tierra. Identificamos, mi amado, a veces un par de razones por la cual podemos abandonar la obra de Dios. Primero, ¿cuántos deseos o propósitos, planes que son nuestra prioridad? Y a veces están ocultos a nuestro corazón. Lo de los santos. Por ejemplo, Salomón, que es el caso típico. Él tenía una debilidad extrema por las mujeres extranjeras. Las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón, las eteas. Todas lo sacaron a Salomón del propósito de Dios. Dios le dijo a los hijos de Israel, no se lleguen a ellas, ni permitan que ellas se lleguen a ustedes, porque van a inclinar sus corazones tras sus dioses. Y fue así. Por eso que nosotros, mi amado, a veces tenemos como prioridad un plan del mundo. Y eso nos va a sacar del enfoque principal que le dijimos al Señor cuando nos bautizamos. Y esa es la gran consigna que tenemos nosotros. Ya hemos tomado un compromiso con Dios, hemos tomado una responsabilidad. Y que pueda venir de lejos, para mí, gloria a Dios, es hermoso, porque le dan valor a lo que en este lugar, en todo caso, se ministra, en todo caso, se alaba al Señor con entendimiento. Dios le dijo a los hijos de Israel, no se lleguen a eso, y así también nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido inclinados por las cosas del mundo hasta que Dios nos sale al encuentro? Nosotros hemos tenido, privilegio de que nos ha corregido el Señor. No nos ha corregido el pastor Juan y el pastor Pablo. Dios nos corrige. Y cuando Dios nos corrige, mi amado, yo le aseguro que no le quedan ganas de jugar a la religión. Es así. Hoy se traduce con inclinaciones o deseos que están en nuestro corazón, y se traduce con los dioses que tiene el hombre natural. Hoy por hoy, ¿cuántos dioses, entre comillas, tiene el hombre natural? Vemos el teléfono, el televisor, la moda, etcétera, y podemos nombrar incontables deseos del hombre que están en su corazón. Y a la hora de servir a Dios, debe poner en la balanza, ¿estoy sirviendo a los baales de este mundo
o voy a dedicar enteramente mi vida al Señor, que es lo que Dios requiere. Amén. Hoy por hoy, los dioses del hombre natural es el sistema del mundo. Todo lo que tiene el sistema del mundo sabemos que está orquestado por Satanás y el sistema del mundo se va perfeccionando. Usted pasa de una semana a la otra, no pasa un mes sin congregar y cuando venga ya en el mundo va a haber un montón de novedades que usted le va a traer. Por eso que es necesario congregar para poder estar bajo la tutela, estar bajo el poder sobrenatural de la palabra, de poder congregar. ¿Estamos entendiendo? Por eso, todo el sistema del mundo, mi amado, a veces no se afana por este sistema el hombre. A veces no es que se afana, pero está viviendo cómodo en su casa, sin congregar. Y es así, y eso es gravísimo. No tiene ni quiere por ahí resignar su vida por las cosas de Dios. Por eso que debemos tener mucho cuidado. A veces podamos decir, no, pastor, y yo no me afano por las cosas del mundo, pero tampoco estás viniendo a la iglesia. O sea que hay algo que te impide que vos puedas servir al Señor como Dios requiere. Primeramente, no dejando de congregar. Que dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso que debemos fijarnos. ¿Estamos firmes? Amén. Debemos confirmarlo con nuestras actitudes. Otro motivo que por ahí nos podemos deslizar. Los periodos a veces de duras pruebas. Los periodos de duras pruebas, podemos decir, a todos nos ha pasado. Periodos de enfermedad prolongada, sea situaciones prolongadas que no he conseguido trabajo, he tenido problemas en mi casa permanentemente, no logro hallarle la vuelta para tener una convivencia aunque sea en paz. Y eso a veces nos puede enfriar y puede menguar nuestro amor por la obra de Dios. Las pruebas pueden producir un efecto negativo como le pasó a Israel. ¿Qué le dijeron? Que lo hemos predicado. A Israel le pasó esto. Después que volvieron del cautiverio y dice que comenzaron a reconstruir los muros de Jerusalén, el templo, pero las cosas ya no volvieron a ser como antes. No fue igual. ¿Por qué? Porque en su corazón había eso de poder creer a Dios aún estando en la dificultad. Con dificultad dice que reconstruyeron el templo, tenían que estar con una mano con la espada y con la otra con un balde de mezcla, por decirlo así. Aún la opresión, aún así, estando haciendo y levantando los muros, la opresión no paró, no se detuvo la opresión, no se independizaron por completo de los medos y de los persas. O sea, debían estar el ojo atento a ver si no iban a detener la obra o no los iban a matar. Por eso Israel dijo, como estuvimos predicando, le dijeron, ¿en qué nos amaste, mi Dios? Porque vemos que no nos has librado del cautiverio, no nos has librado de la opresión. Debemos estar atentos a ver si no nos matan cuando estamos levantando los muros sabiendo que es para ti. Y por eso, cuando debemos tener siempre en cuenta a Dios en las pruebas más complicadas. El apóstol Pablo, sácame este aguijón 3 veces. El aguijón, no sabemos qué era, pero algo que le impedía hacer y trabajar para la obra de Dios estando cómodo. Quiere decir que era algo que le molestaba. ¿Y cuántas cosas a veces creemos nosotros que son molestas y hasta que no me saques la molestia no te voy a servir? Le ponemos condiciones. ¿Amén? Por eso Israel dijo, ¿en qué nos amaste? Y Dios le dijo, yo amé a Jacob, yo te di un representante para que siga la estirpe del pueblo de Dios. Y no se dieron cuenta, Mi amado, en las pruebas difíciles, que las pruebas difíciles no nos hagan dudar del amor de Dios. Eso lo debemos tener bien patente. Al contrario, mi amado, el periodo de dificultades es el periodo que Dios permite para no dudar de su amor. Amén. Por eso que podamos volver al primer amor, pero no nos garantiza que el primer amor es contigo pan y cebolla, seremos felices y comeremos perdices. No dice eso. El amor de Dios es perfección a través del sufrimiento. Es así. Muchos dicen, por ejemplo, pare de sufrir, pero mi amado, nosotros en el sufrimiento
le demostramos a nuestro Dios que lo amamos. Amén. Si no, no estaríamos acá. ¿Por qué viajamos kilómetros? Porque a veces tenemos por ahí los medios económicos justos para poder ir a la iglesia. Y eso es lo que Dios requiere. No le demos lo que nos sobra, le damos lo que tenemos. No le voy a dar, quiero estar cómodo, no quiero tener un problema económico, quiero tener trabajo, que esté bien con mi esposa, con mis hijos, y ahí voy a ver si voy. No dice eso. ¿Sí? El sufrimiento, mi amado, es la prueba fehaciente que nosotros amamos a Dios. Y si no, preguntémoslo, le podemos preguntar a nuestro Señor. Cuanto más se acercaba a la cruz, más intensos eran los padecimientos por amor a nosotros. ¿Fue así? ¿Qué podremos decirle a Él de sufrimientos y de padecimientos? ¿Qué dice? Primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea que tenemos el ejemplo claro que Cristo es nuestro guía, es nuestra guía, nuestro ayo, nuestro ejemplo a seguir. El propósito, mi amado, de la prueba es el crecimiento. Si no tenemos prueba, no vamos a crecer. Si nos va todo bien, todo bonito, bueno, Dios invierte. Voy a prepararnos, nos enamoramos del Señor y después viene la situación. ¿Y cómo fue el Señor? Yo primero les daba de comer. Estaba todo bien, lo seguían multitudes, hasta que Él los empezó a enfrentar con la palabra y ahí ya se empezaron a ir de a poco. ¿Quiénes quedaron? Únicamente sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá? ¿Eh? Es lo que debe quedar el discípulo. Primeramente, de poder hacer un discípulo para que el discípulo, una vez probado y aprobado a través de la situación, él también pueda hacer por su lado también discípulos. Y esa es la tarea de un cristiano, ir a ser discípulos en mi nombre, dice. No un simple creyente. El propósito de la prueba, mi amado, es el crecimiento. Cuando hemos pasado por estas pruebas, mi amado, ¿estamos contentos cuando pasamos por una prueba? Seguro que no. Pero después que pasó la prueba, ahí nos ponemos contentos. ¿Amén? No tenemos trabajo, padecemos, no queremos que nos hable nadie, estamos mal en general, hasta que conseguimos algo. Y ahí le agradecemos al Señor. Gracias, Señor. Una situación de la que se nos pueda ocurrir. Cuando salimos a flote, salimos arriba, que respiramos un poquito de la situación, ahí le damos gracias al Señor. Amén. Porque nosotros estamos convencidos que una situación no se mejora por casualidad. Un cristiano siempre tiene en cuenta a Dios. Gracias, Señor. Siempre ya lo decimos automáticamente. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Es el idioma nuestro. No le agradecemos. Mirá, fue por casualidad que se mejoró todo. No es así. Para nosotros no existe la casualidad. Existen causas, causalidades por las cuales suceden las cosas. Amén. Primera de Pedro 1 del 6-7 dice: en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pruebas. Pero nuestra fe va a ser sometida. Otra situación, afanados a veces por cosas innecesarias. A veces nos afanamos por cosas que no tienen, digamos, provecho en Dios. Por ejemplo, el caso de Marta y de María. Un ejemplo muy conocido. ¿Se acuerdan? Marta y María, estaba María a los pies del Señor, que se oía su palabra, María, pero Marta estaba muy ocupada, muy afanada por lo que hacía, hasta que le dice al Señor, dice Marta, le dice al Señor, mirá, María, dice, quiero que me ayude, pero no me ayuda. Y el Señor le dice, sentate, oí la palabra, como tu hermana, porque la mejor parte es oír la palabra de Dios. O sea, esa dice que no nos será quitada, dice, en Lucas 10:38.
¿Por qué dice que no nos sería quitada? Porque la palabra tiene promesa y la promesa de Dios se cumple. Por eso dice, no te sería quitada lo que ella está oyendo. Toma la mejor parte. ¿Amén? Es así. Y otra de las causas por las cuales se puede perder el primer amor es el afanarse por las cosas que no son de Dios. A veces nos gustan y nos afanamos en sí. ¿Se entiende esto? Hay cosas del mundo que nos gustan, las hago porque me gustan, a su vez congrego. Hasta que las cosas que te gustan del mundo, a veces nos afanamos y nos quita el lugar de privilegio de las cosas de Dios. ¿Se entiende esto? Afanarnos, mi amado, a veces nos afanamos por el trabajo, nos afanamos. Que se entienda que el afanarse es la excesiva preocupación por algo que no tiene motivo de ser. Nos podemos preocupar, amén, pero que no sea el motivo de vivir, porque estarías descuidando cosas que también son esenciales en tu vida, amén. Otra de las causas por las cuales se puede perder el primer amor es el afanarse por las cosas que nos gustan, consideramos nosotros, y nos afanamos. Ya afanarnos por el trabajo, por los estudios, por proyectos específicos, y todo esto nos impide buscar de Dios como Dios requiere, como Dios quiere. Muchos, mi amado, están ocupados toda la vida en los afanes de este mundo. Nunca tienen tiempo para hacer. Tienen 30, 40, 50, 60 años, todavía están afanados. Y ya están promediando una generación en la cual dieron como prioridad el mundo. ¿Y qué puede hacer Dios? Dios nos habla, Dios nos aconseja, nos advierte, nos amonesta, aún nos hace pasar prueba para que veas que Dios es real, que no quiere que sigas en esas cosas y a su vez seguimos porfiando. Y es así. Y ponemos a veces los afanes de este mundo como excusa. Y para nosotros es una excusa, mi amado. Debemos fijarnos como si Dios tomara en cuenta nuestras excusas. Pastor, voy cuando tenga un franco largo voy a ir. Y voy a considerar a ver si puedo llegar porque no tengo los medios. O porque esto, o porque aquello. Siempre tienen excusa para poder llegar a la casa del Señor. Y a todo esto, ¿Dios irá a tomar nuestras excusas? Eso lo debemos decirle al Señor. Eso es grave, porque Dios sabe la intención del corazón. A mí me pasó una vez. Estaba por ahí reluchado, recontra trabajado, etcétera, etcétera. Y le pedía trabajar el día domingo para no ir a la iglesia. Y me daban para ir el domingo. Hasta que me llama mi pastor. Bro, Dios te bendiga. Hace mucho que no te veo por acá. Y bueno, le dije, a ella fue una advertencia. Bueno, hablamos y te prometo que el domingo voy. Y sí, me llamó mi pastor. Y a veces hace falta un pequeño tironcito de oreja para que podamos arrancar de vuelta. Que en medio de la lucha y la tribulación pueda ir igual a la iglesia. Es así. A veces los afanes de este mundo nos consumen mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero, etcétera, ahogando o anulando nuestro servicio a Dios. La historia de Marta y de María retrata muy bien este hecho. María disfrutaba de la presencia del Señor y de sus enseñanzas, pero Marta no tenía tiempo para oír las enseñanzas porque estaba muy ocupada, afanada por las tareas. Un caso muy sencillo, pero se traduce en esto. Así hay muchas personas que no tienen tiempo para poder congregar, el servicio, quehaceres del hogar, trabajo, estudios, etc. Nunca tenemos tiempo para Dios. Y la receta, mi amado, es priorizar nuestras vidas en función de lo que nosotros hemos elegido. ¿Qué hemos elegido? Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. No hay otra receta para el cristiano. No hay un plan B. No hay una colectora. Voy a ver si te acomodo en los horarios, a ver si podés ir. Con los tiempos. Debemos confiar que Él va a solventar nuestras necesidades. ¿Estamos convencidos de esto? Si no creemos así, estamos en graves problemas. Es así. En su mensaje a la iglesia de Éfeso, muy conocida, el Señor dice que elogia el arduo trabajo, te felicito del trabajo que estaban haciendo, pero sin embargo tenía un reproche para ellos. Mirá,
todo muy lindo, pero tengo esto en contra de ti. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que podemos hacer y venir a la iglesia por costumbre, no porque verdaderamente necesitamos de Dios. Apocalipsis 2, versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Quitaría su candelero. ¿Sabe lo que es el candelero? Es una luz. ¿Nuestra luz cuál es? Su palabra. O sea que, ¿qué hacemos si no tenemos la palabra en una iglesia? No podemos avanzar, no podemos instruirnos, no tenemos advertencia, no tenemos consejo, no tenemos amonestación. Es terrible quedarnos sin candelero. Yo no lo quiero. ¿Amén? Es así. Hay un mandamiento que recuerda nuestro origen. Dice, recuerda, que lo tuvimos leyendo, dice. Pero recuerda, dice. Y recordar para nosotros es algo muy importante porque recuerda y no dejes tu primer amor. El Señor nos manda a recordar primeramente de dónde nos ha sacado por su gran misericordia. También deberíamos recordar el fervor, la entrega y la pasión de aquellos primeros cristianos que estuvieron antes de nosotros. Y podamos meditar y, en todo caso, cuánto sacrificio les costó a los hermanos de la iglesia primitiva en poder afirmar una iglesia en Jerusalén, cuando eran perseguidos. Recordar aquella iglesia que nació en Hechos 2, que siempre lo relatamos, con aproximadamente 120 hermanos en el día de Pentecostés, y todo dice que comenzaron a hablar en lenguas. Hechos 2, del 1 al 3, dice que relata el inicio glorioso de la iglesia de Cristo, ese glorioso cuerpo espiritual, ahí arrancaba. Y nosotros tenemos la misión, escuchen, tenemos la misión de poder transitar lo que ellos una vez empezaron. ¿Es así? ¿Qué dice 1 Corintios 12, 27 a 31? Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Escucha, dice, se hace una pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todo? Dice que no. O sea que no todos somos apóstoles. Y quiero llegar a esto. No todos tenemos el don de sanidad. Dice, no todos somos profetas. No todos van a hablar en lenguas. No se preocupe si no lo bautizó el Espíritu Santo. Dice que no es para todos. Porque Dios, en su gran misericordia, Él es justo y soberano, es nuestro Dios. No todos van a ser apóstoles. Y cabe la pregunta, no todos van a hablar en lenguas, pero no significa que no tengamos el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Se entendió esto? Es así, y es la soberana decisión de Dios. Yo quisiera ser un sanador, conforme dice la Escritura. No te di el don de sanidad, yo te di otro don. Señor, yo hablo en lenguas, y tal vez el hermano que no fue bautizado por el Espíritu Santo quiere hacerlo. Está bien, no hay problema, no es para ti, porque otro lo va a hacer por ti, y por eso conformamos todo un cuerpo glorioso. ¿Se entiende esta parte? Por eso, pero dice al final, procuremos los dones más excelentes, los dones mejores. Más nos ha sido mostrado un camino, dice, aún más excelente, que es el del amor. En todo caso, del primer amor, que nosotros debemos volver. En todo caso, este amor tiene superioridad sobre todos los dones. Amén. Esta iglesia, ¿por qué creció tan rápido? Porque eran los inicios, era la carta de presentación del cuerpo de Cristo acá en la tierra. A tal punto dice que en Pedro, en su primera predicación, dice que 3.000 se convirtieron al Evangelio, Hechos 2:41. Y en el segundo discurso dice que se convirtieron 5.000, Hechos 4:4, dice en Jerusalén. Era la carta de presentación de la iglesia. Iba a ser con pompa, con bombos y platillos, a grandes rasgos, a grandes tamaños, grandes cantidades. ¿Amén? Hoy el Evangelio
ya se desparramó por todo el mundo. Después la iglesia, mi amado, después de Jerusalén, escucha con mucha atención, se expande a Samaria. Con la predicación de Felipe, ¿se acuerdan? Hechos 8:4 en adelante. Luego dice que de la conversión de Pablo se inician los viajes misioneros por todo el mundo antiguo, dice, alcanzándolos a nosotros los gentiles. Eso fue Pablo. Y junto con este avivamiento, mi amado, empezaron a venir las primeras persecuciones. Persecuciones ya contra la iglesia de Cristo, de parte de los líderes judíos, pero esto no impidió que la iglesia pudiera crecer. En este periodo la iglesia, dice, se la llama apostólica, porque eran los apóstoles los encargados de poder transmitir y de poder hacer crecer este cuerpo glorioso que había empezado, que ya había nacido. Se escriben los evangelios, las cartas de Pablo, que hoy tenemos en nuestras Biblias. Mi amado, ¿cuánto costó tener la palabra de Dios? Y hay tanto para hablar. Tiempo después empiezan las persecuciones de los emperadores romanos. Terrible. Fue la mayor masacre que hicieron de cristianos. Martirios, torturas, matanzas, etc. Nerón extermina a los apóstoles, salvo el apóstol Juan, que estamos leyendo la carta de Apocalipsis, que escribe, dice, el libro de Apocalipsis. Cuanto más persecución tuvo la iglesia, cuanto más quiso mostrar el primer amor, dice, más crecía y más se santificaba. ¿Cómo puede ser? Ahí había algo sobrenatural. Se ofrecían, si quieres matarme, matame, no tengo problema. ¿Cómo podía ser que ellos estuvieran creyendo en una vida después de la muerte terrenal? Esta persecución duró como 3 siglos más o menos, hasta que el enemigo, escuchen, el enemigo cambió su estrategia. Ya que no los puedo eliminar, voy a hacer algo diferente. ¿Por qué cambió la estrategia? Porque el enemigo no tuvo el resultado esperado. Los voy a hacer desaparecer. Al contrario, se multiplicaban los cristianos. Dice que el emperador Constantino dice que anuncia como religión oficial el cristianismo. Escucha. En el año 313 después de Cristo se dice que se declara oficialmente el cristianismo. ¿Cómo quería el diablo destruir la iglesia? No pudo destruirla exterminando a los cristianos, a los apóstoles, a los creyentes. Dice, la inauguró como religión oficial. ¿Pero qué hizo? Voy a abrir la iglesia, voy a permitir que se puedan congregar, pero voy a meter lujo, voy a meter moda, voy a meter materialismo, voy a meter el mundo adentro de la iglesia. Y Constantino dice, él se hacía llamar, yo soy el sumo pontífice del paganismo. Nerón mismo se hacía llamar así. Cuando él se bautizó, cuando ya estaba viejo, ya pronto para morir. O sea, el enemigo lo usó a este emperador para poder hacer esto, que hoy lo vemos. Bombos y platillos, y pares de sufrir, y todo lo que ya vemos. Marquesina, luces oscuras, violeta, roja, etcétera, etcétera. Que nos han contado los hermanos. Y vemos qué es lo que se predica, qué es lo que pasa en un orden de culto. Lamentable que la iglesia de Cristo sea así. Y después de su muerte, después vinieron los apóstatas, donde trataron de fundar iglesias paganas. Y ahí ya empieza la disgregación y ya empieza la apostasía en la iglesia. Llegó la corrupción a tal punto donde aparecen los monasterios, ¿se acuerdan? Vamos a aislarnos de la corrupción del mundo, vamos a hacer un monasterio en la punta de la montaña y nos vamos a reunir ahí y no nos vamos a contaminar con la gente de mundo. Ahí aparecieron los monasterios. Entre los años 500 y el 1500, mi amado, la iglesia sufre severos ataques espirituales. Decadencia espiritual, aparece el papado romano. El papa romano, aparecen las imágenes. ¿Por qué aparecen las imágenes? Escucha. Aparecen las imágenes porque había mucha gente que no sabía leer. Y vamos a meterle imágenes y que crean en tal o cual persona o santo, etcétera, lo que sea. Como no sabían leer, no sabían de qué se trataba. Y le decían, creen esto, que esto a vos te va a servir. Y después aparecen las indulgencias. ¿Sabe de qué se trata? En los tiempos de Lutero, si usted ve las películas, la indulgencia, ¿qué es? Era un pago o tributo para que las almas, por ejemplo, se salvaran o de poderlas sacar del purgatorio, si no sabían leer.
le decían esto, le mostraban una imagen, en todo caso de un Cristo crucificado, póngale, y la gente creía. Hasta que apareció un tal Martín Lutero y sus 95 tesis en contra del papado y de la venta de indulgencia. Bueno, es una historia, hay películas, ya estamos más actuales, lo puede ver, lo quisieron matar. Si se arrepentía, no te vamos a matar. Y él dijo, bueno, si lo que sé, lo que yo digo, se comprueba que no es verdad, yo me retracto. Y no era así porque en la Biblia estaba escrito. Dios le había revelado la justificación por la fe. Gloria a Dios. Y así, mi amado, pasaron muchos hombres de Dios que llevaron la palabra de Dios, y ahí ya empieza la administración por todo el mundo prácticamente. En Inglaterra, en Norteamérica, a los indígenas, en la India, China. Y hoy vemos la actual situación de la iglesia, y mi amado, ya es nuestra preocupación, nuestra ocupación de poder volver al primer amor. Es nuestra responsabilidad. Por eso dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Que nos volvamos a donde íbamos, al mundo, a la iglesia en general. Los que hicieron nuestros ancestros espirituales, mi amado, a nosotros nos ponen un gran compromiso. ¿Es así o no? Tenemos una gran responsabilidad. Hoy en día la iglesia, en términos generales hablando, vive una gran decadencia espiritual, donde pocos pastores advierten, pocos pastores corrigen, pocos pastores amonestan. Hay pocos hermanos comprometidos con la verdadera obra del Señor. Poco se habla de las consecuencias del pecado, del infierno. Nadie habla del arrebatamiento, de vivir una vida en santidad, de discernir los tiempos que estuvimos hablando anoche. Predican prosperidad, ser exitosos, mensajes que no compliquen la vida espiritual del hermano, no sea cosa que no venga más. ¿Qué es el mensaje? Iglesias que no se interesan en salvar almas ni anunciar, por ejemplo, en sus propias vidas el Evangelio. ¿Cuántos pastores por ahí que ni nombran ni siquiera un pasaje en las prédicas? Se encargan más de poder amonestar, pero instruir. Si la guía para nosotros es instruir en la palabra, acá nos llenamos de pasajes, vamos a información, a raudales, ¿es así? Por eso que no tenemos, digamos, en este lugar excusa para no estar informado con respecto a las cosas del Señor y aún más del ministerio. Amén. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras, ¿cuáles son? Las que estuvimos hablando. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido, mi amado, cuando dice candelero, no le dice a un pueblo específico, a una ciudad específica, a una casa de grupo, en todo caso, le dice a una iglesia. Y si es una iglesia, fue algo levantado por Dios, y es triste, y es trágico, y es muy importante que si nos saca el candelero, ¿qué hacemos? Si nos saca la palabra en una iglesia, ¿qué hacemos? Si Cristo nos saca el candelero, nos saca la palabra, ¿qué habremos? O sea, ¿cuál sería nuestro destino? ¿Nos damos cuenta de la importancia de esto? Por eso dice, vuelve a las primeras obras, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Volverse de donde, para dónde íbamos. Vuélvete. Si no te hubieras arrepentido, y la iglesia de Éfeso era una iglesia, o sea que corría el peligro de que Dios sacara el candelero. Si Dios nos sacara el candelero, mi amado, no lo consigo, porque nos quedaríamos sin guía, nos quedaríamos sin palabra. ¿Y qué hacemos sin la palabra del Señor? Amén. Esto tenía para transmitir. Que nos podamos volver, podamos alentar. Yo me pongo muy contento que vengan de lejos a este lugar, porque están acá cerca también, pero somos muchos más todavía. Que una santa cena no sea la excusa para poder estar todos. Todos deberíamos estar,
El fin de semana, yo no hago cultos entre semana para que el fin de semana podamos estar la mayoría de los hermanos. Hay muchas iglesias que hacen culto entre semana. Pero acá justamente no hago para que tengamos un tiempo. ¿Amén? Ahora ya van a empezar dentro de poco las actividades, escuelas bíblicas, grupos, si Dios le permite vamos a evangelizar con los hermanos que quieran, lo vamos a hacer. ¿Amén? Es así. Evangelizar, y como todo lo que estuvimos hablando de las actividades, es un compromiso, es una responsabilidad. Aquel que quiera, lo puede hacer. Sí, sí. Mi amado, nos alentamos con esto. Yo como pastor tengo la misión y el deber de poder anunciar todas estas cosas. Ayer estuvimos hablando de poder discernir los tiempos, distinguir los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuánta información tuvimos anoche? Y hoy ya, a causa de discernir los tiempos, es necesario que podamos volver al primer amor. A ese amor primer amor que un día comenzaron nuestros ancestros espirituales. ¿Y cuánto les costó? A precio de sangre. Estuvimos nombrando todos los tiempos en los cuales el Evangelio fue predicado. Pasaron potencias, generaciones, imperios. Y sin embargo, Israel está y la palabra de Dios sigue estando. Quiere decir que nosotros somos los encargados. ¿Amén? Qué privilegio que tenemos. Pero gran compromiso y responsabilidad. ¿Amén? Nos alentamos con esto. Amado, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nos ponemos de pie. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias, mi Señor, gracias por tu palabra.